luego podemos pensar, somos selección, sí, pero a través de la identificación uno no elige con qué Sí, identificarse. exacto. Uno se formuló como sujeto y generó una subjetividad desde multiplicidad, como decías, de identificaciones, pero no son elección. Hay algo bien importante en las teorizaciones LGBT que diferencian una cuestión que es básica, es fundamental, que es el tema de la orientación y la preferencia. Todo es un campo identitario, incluyendo la heterosexualidad, es un campo identitario, porque luego lo pensamos, como bien lo decías, desde un campo sustancialista se piensa que o los seres humanos nacieron hombre y mujer y no nacimos hombre y mujer, nacimos con un... Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique, bienvenidos a Diálogos, Diálogos de Zona Psique. Este es un espacio para pensar, sentir y muchas veces lo que nos queda en silencio. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni certezas absolutas. Nos interesa la complejidad de lo humano, el deseo que nos habita, las heridas que nos marcan, así como las preguntas que nos llegan a transformar. En cada encuentro, como ustedes ya lo saben, conversamos con personas que desde su experiencia, su trabajo y vivencia nos abren una puerta a un tema o temas más profundos. En este caso, tenemos de invitado al psicólogo y filósofo Jorge Gómez, pero enseguida vamos a presentar. Y creemos en este programa que la palabra puede sanar, iluminar, provocar y también acompañar. Bienvenidos a Diálogos. Y bueno, como les decía, hoy tenemos un invitado bastante especial. Vamos a hablar sobre, dijésemos, de las sexualidades y neosexualidades, ¿no? Para hacer una breve presentación de él, él es un psicólogo de la UAM Xochimilco, tiene un diplomado y una especialización en tanatología, tiene una maestría y un doctorado en filosofía, así como un doctorado en psicoanálisis. Y eso es brevemente su trayectoria académica, porque pues tiene muchísimo más y está en constante aprendizaje, ¿no? Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Ya estábamos esperando poder hacer esta charlita. Sí, sí, ya teníamos ahí la intención. No se daba por ciertas cuestiones, pero bueno, Así es, nuestros tiempos. a fin de cuentas, cerramos el año con esta entrevista, que es muy, muy buena. Y el tema, ¿no? Sobre todo el tema, la sexualidad en la nueva visión contemporánea, ¿no? Por así decirlo. Es un tema del cual yo te comentaba fuera de cámara que en ciertos analistas como que hay una tendencia a no hablar de esto o como a callar. De cierta forma sigue habiendo un tabú también, cabe decirlo, aún a pesar de la era de la transformación digital y que de la comunicación y demás, sigue habiendo mucha represión y mucha censura dentro de la sociedad, ¿no? Y hoy vamos a aprender varias cosas, por si no lo saben, también van a aprender muchas cosas, por ejemplo, sobre lo homosexual, ¿no? Sobre qué es lo queer, sobre qué es en realidad, qué esconde eso de LGTB, ¿no? Esta cuestión es muy importante, pues, por la era actual, en la era que estamos viviendo, ¿no? Intentamos descifrarnos a veces con una identidad, con una elección de objeto de amor, dirá Freud, y de alguna forma, bueno, el psicoanálisis nos da de alguna forma una respuesta a aquella encrucijada, sobre todo de cuando hay un dolor psíquico ante esta elección y ante esta posición del sujeto, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión, Jorge? Sí, bueno, muchísimas gracias por comentar esta circunstancia, la perspectiva que vivimos las, los y les psicoanalistas, ¿no? Que pues no diría que nos enfrentamos, sino que vivimos desde toda la vida con este tema, pero a veces lo hemos querido atender y en ocasiones no lo hemos querido atender del todo, ¿no? Me parece que la teorización en torno al género, en torno a lo queer, en torno a lo LGBT, es inmensa, yo diría es inconmensurable. Sin embargo, es diferente estar escribiendo la teoría, que las personas tengan oportunidad de imbuirse de la teoría, de leerla, de pensarla
y además de jugarse, por otro lado, con distintos campos de realidad, de interacción con los seres humanos, y eso que nos pasa, por ejemplo, en este caso, clínica, pues es la insistencia todo el tiempo de una cuestión donde se nos plantean distintos campos de diversidad sexual, ¿no? Y distintas prácticas sexuales que creo que el psicoanálisis tendió a bien recibirlas en su momento, darles una cancha, pero creo que también se ha podido tergiversar en el campo y creo que en la práctica tenemos una interrogación, yo diría, Carlos, para todas las disciplinas psi, que son las que nos pueden estar escuchando en Zona Psique, ¿no? Y que desde distintos campos, en distintas áreas, cognitivo-conductual, psiquiatría, etcétera, yo creo que sí tenemos mucho que pensar, psicoanálisis tenemos mucho que pensar, a pesar de ser una de las grandes teorías que se ha aventurado con el tema del género y lo queer, pero me parece que aún tenemos mucho por trabajar. Así es. Y cabe comentar que, bueno, Sigmund Freud pues fue de los pioneros en hablar sobre esta cuestión. Freud tuvo como que un tinte entre pensar, ¿no? Si la homosexualidad era o no una enfermedad, pero en esta reinscripción que él hace sobre su propia teoría, de alguna forma también da a conocer que la homosexualidad no es una enfermedad, es una orientación y una parte, ¿no? De este crecimiento de diversificación precisamente sexual, ¿no? No era una perversión, cabe decir, para él, ni un desvío patológico, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría en el 73 retira la homosexualidad de su manual de trastornos mentales. La OMS elimina definitivamente la homosexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales en el 90. Entonces, Sigmund Freud la entendía como una variación natural del desarrollo de la libido, ¿no? En esa cuestión, en sus textos nos lo dice explícitamente que no existe un desarrollo normal universal. Es decir, que todos de alguna forma tenemos ciertos complejos, ciertos traumas, no hay nadie perfecto, ¿no? Y en estas posibilidades, la homosexualidad no es un vicio, ni una degradación, ni puede ser clasificada como una enfermedad. Eso nos lo dice en 3 ensayos sobre la teoría psicosexual, ¿cierto? ¿Qué piensas de esa cuestión, Jorge? Bien, yo creo que los 3 ensayos pues son una apertura, los 3 ensayos para una teoría sexual son una gran apertura como para pensar alguna vereda distinta de lo que se venía pensando en la era victoriana. Aquí le llamamos la era victoriana a la época de la reina Victoria propiamente en Inglaterra y que desde ahí se permeaba la moralidad de Europa, que finalmente, pues sí, el psicoanálisis nace europeo, no lo podemos olvidar, para los campos deconstructivos que podamos hacer y, por qué no, hasta los decoloniales. Pienso que sí fue uno de los grandes intelectuales que se atrevió a decir que la homosexualidad estaba en otro campo. Y justo en 3 ensayos es donde, también hay que decirlo, coincide con que Freud lee a Krafft-Ebing, un psiquiatra que pugnaba porque las cosas fueran diferentes a mediados finales del siglo XIX, y en medio de esta propuesta que lo dicen los 3 ensayos, pues bueno, él toma la direccionalidad de hablar de una sexualidad que podría ser pensada como bisexual. Después eso será cambiado, ¿no? Ya explicaremos en el curso de esta charla por qué, explicaremos que tuvo distintas derivas, pero coincide con que él estaba leyendo, atendiendo a Krafft-Ebing en distintos tratados sobre la dinámica de homosexualidad que en muchos momentos llegaban a, pues sí, a patologizar precisamente por lo comentado de aquella era, pero no hay que olvidar, a lo mejor hasta en Francia se practicaba lobotomía hasta los años 70 del siglo pasado, cosa que es, pues sí, bastante escandalosa
Ujú. todavía de ser pensada. Y me parece que Tres ensayos sí abre esa vereda. Creo que el Freud de esa época tenía una forma de escucha, siempre tuvo una escucha alta, Sigmund Freud. Creo que eso es lo que siempre podemos rescatar, que él fue cambiando la teoría. La teoría de Sí, Freud no es unitaria, correcto. tiene multiplicidad de cambios y una de estas es los tres ensayos. No creo que tampoco han llegado para quedarse y que quedaron intocados, ¿no? Sino que después vinieron multiplicidad de formas de ser pensadas y multiplicidad de formas de ser interrogadas. Y sí, a mí me parece que es uno de los grandes teóricos que se atrevía a pensar esto, sí, con influencia, pero de manera muy diferente, porque Kraft-Ebing finalmente terminaba siendo patriarcal y homofóbico, también hay que Sí, decirlo, ¿no? sí cabe decir que muchos autores, ¿no? Tenían esa tendencia. Sigmund Freud cabe destacar que es uno de los grandes porque también, como bien lo dices, él de alguna forma en su escritura se autocorrige y eh, se autodefine y Interrogo. vuelve a redefinir, ¿no? Y eso es algo que Uh-huh. pocos hacen realmente. Bueno, Sigmund Freud fue un gran investigador, cabe decir, ¿no? De la mente humana. Y eso es indudable, ¿no? También planteaba él que pues todos los seres humanos teníamos una base de cierta forma bisexual, donde es constitutiva. Todos nacemos con un potencial para orientarnos hacia una u otra, pero esa orientación final se organiza por identificaciones, deseos infantiles, contingencias afectivas, y no por una biología rígida, que también hay una confusión en el pensamiento de muchos hoy en día, ¿no? Porque dicen, es que solamente hay dos, biológicamente nada más hay dos sexos. Sí, pero no somos solo un cuerpo, ¿no? Que existe, somos elección, somos decisiones y somos también mucho inconsciente, ¿no, Jorge? Bien decía Sigmund Freud, abandona la idea de la bisexualidad, pero esto es con base al desarrollo propio de su teoría, ¿no? Cuando él ya trabaja con William Fleiss, y de alguna forma Uh-huh. abandona esa idea porque pues sí, tiene este concepto de pulsión que traducido del alemán es empuje. Sobre todo eso, Carlos, porque luego podemos pensar, somos elección, sí, pero a través de la identificación uno no elige con qué Sí, identificarse. exacto. Uno se formuló como sujeto y generó una subjetividad desde multiplicidad, como decías, de identificaciones, pero no son elección. Hay algo bien importante en las teorizaciones LGBT que diferencian una cuestión que es básica, es fundamental, que es el tema de la orientación y la preferencia. Desde hace muchísimo tiempo, desde los años 90, se habla propiamente de orientación y no de preferencia, porque preferencia sería algo que eligió el Claro, sujeto. sí, El conscientemente. sujeto no elige Ujú. ser homosexual, ser transexual. Tener diferentes orientaciones e identidades no las elige la persona. Eso es súper, súper importante. Se Claro, ha hecho un trabajo ahí relevante, un texto que a mí me sirvió durante muchos años, aunque no sea psicoanalítico, a veces hasta tiene un poquito de, no diría rispidez, pero no se basa en premisas psicoanalíticas, que es el de la experiencia homosexual de Marina Castañeda, donde explica de manera pormenorizada para quien se quiera acercar. Es un libro ya de 1999, pero creo que puede ayudar mucho para quien se está acercando a esta temática simplemente de la homosexualidad, porque no llega hasta lo LGBT, de la homosexualidad, que en el país nos hace muchísima falta, o en distintas latitudes en el mundo, no sí, solamente en México, nos hace mucha falta. Este texto de la experiencia homosexual nos explica de manera muy pormenorizada este tema de por qué le llamamos justamente orientación y no preferencia. sí, Tampoco pienso en una dinámica innata, casi ella sí, por ejemplo, pero bien sabemos, todo es un campo identitario, incluyendo la heterosexualidad, es un campo identitario, porque luego lo pensamos, como bien lo decías, desde un campo sustancialista se piensa que los hombres nacieron
o los seres humanos, para ser exactos, nacieron hombre y mujer, y no nacimos hombre y mujer, nacimos con un genital, con dinámica Así es. ahí que podemos pensar antropomórfica, específica, sea la que sea, y desde ahí empezamos a nombrar la forma de lo simbólico que es tan importante. Bueno, para Jacques Lacan, ¿no? El psicoanalista francés, es muy relevante saber que lo simbólico, la palabra, construye bastante a los sujetos. Y desde ahí, desde ese lugar, es que resulta tan importante que me llamen hombre, mujer, que me pongan un nombre previo antes de Sí, llegar a la vida. Muchas personas ya tuvieron su nombre antes de llegar a, pues sí, a la existencia. Y eso da una dirección muy específica, muy concretita, acerca de cómo puede ser el decurso de nuestro campo identitario, de nuestro campo relacional. Y diría yo, a mí me gusta mucho la palabra subjetividad, que creo engloba bastante más que la temática específicamente identitaria. Pero sí es importante cuando hablamos del tema que estamos tocando, Carlos, es muy importante hablar de identidades diversas, de identidades múltiples. así es. Sí, incluso desde la biología, ¿no? Se nos dice que nosotros tenemos, como hombres, también, hormonas femeninas y las mujeres tienen hormonas masculinas, ¿no? Se desarrollan de diversa forma a lo largo de la vida. Si una mujer empieza a hacer mucho ejercicio, genera testosterona, ¿no? Eso está comprobado. Entonces, de alguna forma, aquí a lo que voy es que culturalmente se establece cierto un rol, ¿no? Antes, yo recuerdo, por ejemplo, a los niños que jugaban a la comidita, muchos papás decían, oye, no, eso es para niñas, ¿no? Hoy en día hay juguetes ya diseñados para esto, para los niños que son chefs, ¿no? Y toda esta cuestión. Hay una apertura un poco más grande, ¿no? Ya esto del color azul, que el rosa ya no es algo tan culturalmente marcado, ¿no? Cabe decir, por ejemplo, también que Sigmund Freud, establecía que la homosexualidad hay de dos tipos, una homosexualidad latente y una homosexualidad franca o establecida. ¿Qué quiere decir? Que latente, pues todos los hombres lo tenemos, de alguna forma, está ahí en lo inconsciente. Y de alguna forma, cuando hay una negación, también en esa cuestión es que no queremos voltear a ver esa latencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es algo que sea de hoy es muy hablado, ¿no? Pero desde siempre ha habido homosexualidad, ¿no? Hasta la época de la revolución, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sí es importante lo que estás trayendo y cabe apuntar, trayendo la vereda inconsciente, la dinámica de la pulsión. Creo que la pulsión incluso nos llevaría a trascender un poquito más allá la temática de lo que podemos pensar específicamente como aquello de la bisexualidad constitutiva. Freud renunció a ella, ¿eh? Esto es importante. ¿Por qué? Por el tema de la pulsión. La pulsión para él es, la pulsión se dirige hacia cualquier lugar, en Sí. cualquier cosa. Cualquiera puede tener un sueño, una imaginación diurna, una imaginación consciente por personas que le llamamos de su mismo sexo, por multiplicidad de sexos, y eso no le regala la identidad y mucho menos la etiqueta de una orientación sexual pautada, demarcada por la cultura, homosexualidad, bisexualidad, etcétera, ¿no? Quienes trabajamos en el campo analítico podemos hablar de multiplicidad de deseos. De lo que habla la pulsión es de deseo. Y el deseo en psicoanálisis es de las cosas más complejas que tenemos. El deseo cursa en distintas direcciones y ya no solamente en el campo bisexual. Si hoy se le pusiera el nombre que tiene lo LGBT, pues podría cursar por quien se sueña como mujer, etcétera, ¿no? Hay un escrito viejo que por ahí tengo y que estamos republicando,
donde algún usuario me comentaba, por ejemplo, que le preguntaba a sus padres, siendo muy chiquitín, le preguntaba que cuándo tendría un bebé en su panza, ¿no? Los padres casi se infartan de qué era eso que estaba diciendo el peque. El peque nada más había visto que había cuerpos que generaban Claro. vida en lo que llamamos la panza, ¿no? Obviamente, el nene no tiene campo de constructivo para decir propiamente que se trata del vientre, ni de hablar de genitales, No, ni no de tiene todo el esa ámbito concepción, claro. que Sí, podrá comprender eso es después. cierto, ¿no? Y ahí en esa historia, pues he de decir, tuvo que trabajar esa cuestión porque todo el tiempo después los padres insistieron en que el niño, después el adolescente y después el joven era homosexual o tenía una tendencia gay. Y pues no, no era la cuestión, era una Sí, no. imaginación infantil donde cursan estas pulsiones y cursaron ahí en ese momento. E incluso yo diría, por la parte cognitiva, él no sabía, ya ni siquiera en el ámbito inconsciente. Ahí me voy con las ciencias cognitivas, que podría decir, el niño estaba conociendo que caramba era un cuerpo, pero los adultos, con nuestros sustos, con nuestro temor a nuestras propias pulsiones y deseos, entonces accionamos y reaccionamos delante de las niñas, los niños. Sí, y es por eso que cuando hay una homosexualidad en el hijo, este tiene un miedo a a hacerla natural para que no la vea al padre, ¿no? Sobre todo el padre, más que la madre. Y esa tendencia, sigue hasta hoy en día. Sí, bien decía Sigmund Freud, abandona la idea de la bisexualidad, tiene este concepto de pulsión, que traducido del alemán es empuje. Algo nos empuja a Así es. través de esa energía, esta energía de líbido, ¿no? Que nos empuja a hacer algo en el mundo. Y eso es algo muy, muy potente en Sigmund Freud. Cabe decir que Freud rechazaba curar la homosexualidad, ¿no? Estaba muy adelantado a su época, porque hoy sabemos que está prohibido por ley. Y aparte de que Sigmund Freud establecía que no era un ser anormal, que no era un ser patológico, ¿no? Alguien que tenía homosexualidad. Y de alguna forma se niega a tratar la homosexualidad como una desviación. Y en 1935 escribe a una madre preocupada por su hijo lo siguiente: la homosexualidad no es nada de lo que deba de avergonzarse, no es un vicio ni una degradación, no puede clasificarse como una enfermedad. Y además agrega, si quiere, puede considerarse como una variación de la función sexual. Y señala que forzar una cura es dañino y aparte es imposible, ¿no? Sí, incluso le llama en esa carta, llama que sería cruel calificarlo de alguna forma, le llama cruel. Sin embargo, he de Sí, apuntar, como lo comentábamos, Sigmund Freud era alguien que construía y reconstruía su sus teoría. teorías. Exacto. Y yo sí creo que, a pesar de que data el tema de la pulsión, que gracias por aclarar lo que era muy importante, ya que lo mencioné, que es un empuje que incluye lo biológico, porque luego podríamos pensar algunas teorías que se olvidan de lo biológico, y aquí está involucrado el cuerpo. Sí, claro. Ahí Freud se sienta o interpela a lo cartesiano, ¿no? De la dualidad cuerpo-psique o cuerpo-alma, para llamarlo de otra manera, y Así entonces es. nos piensa como un conjunto siendo todo, no una unidad, sino una complejidad, prefiero llamarle, ¿no? A lo mejor hasta siguiendo premisas de Edgar Morin. Y en esta complejidad que somos los sujetos, Sigmund Freud al inicio, si leemos algunas cosas, porque no lo podemos negar, Carlos, se presenta completamente homófobo. ¿Por qué? Porque si no, alguien Su que nos esté iniciación. escuchando va a pensar que Freud tuvo una dinámica unitaria. A mí Sí, me no, claro. parece, lo que te comentaba, es que cuando lee a Kraft Ebing, ahí es donde se hace grandes cuestionamientos. Como lo comento, era un gran escucha. Así Él, es. pues en general, pretendía tener un campo de interrogación a su propia teoría. Él mismo fue escuchando alto. Yo diría, el trabajo psicoanalítico
nació también de la interpelación de una mujer, ¿sí? Donde Sí, dijo, es muy fuerte. que quiero hablar. Y ahí nació el psicoanálisis, que también, es decir, la participación de las mujeres que hoy Con está Anao. siendo Ujú. rescatado como Anao, o Berta Pappenheim, ¿no? Estas dinámicas que podemos pensar, ¿no? Que hoy se está rescatando muchísimo el papel de las mujeres en la construcción del psicoanálisis, que han quedado también ahí. Creo que esa Ajá, era la ruta, la beta patriarcal de nuestra disciplina, así es. y hoy la rescatan algunas personas, ¿no? Por ahí recomiendo leer mucho todo el trabajo que está haciendo Elena Bravo Ceniceros, de recuperar Ujú. a las personas, a las mujeres que han participado de esto, de Raquel Aguilar, de Fernanda Magallanes. Y esto se Están debe, haciendo cosas sobre el psicoanálisis muy interesante. Y hay un compilado, está otro por salir, espero no estar aventando un gol, pero que está por salir en Editorial Navarra y que, bueno, es sabido, también por eso me atrevo a decirlo, pero ya hay uno circulando que es sí, maravilloso, donde participan hombres y mujeres hablando de distintos personajes ahí, sí, así es. Julie Mitchell, Ken Loach, etcétera, Creo que todo desde este Ana Freud, trabajo, Nao, etcétera, ¿no? sí, creo que este trabajo de darle su lugar a la mujer dentro del psicoanálisis también cabe destacar que inició por Elizabeth Rovinesco, ¿no? Quien también Ujú. estableció esa cuestión de ella, bueno, su madre creo que se trataba con Jacques Lacan y siempre vivía con un mundo psicoanalítico y encontró esa clave de darle su lugar a la mujer, ¿no? También contando con Anna Freud, que también fue importante, ¿no? En su momento. Y hay Sí, muchas mujeres que son importantísimas para el psicoanálisis. y es una, en verdad, es una enciclopedia, nada más que está guardada en el cajón. Qué bueno que está saliendo. Felicidades a estas mujeres que están haciendo este trabajo y que también lo rescatamos aquí para pensar, no solamente el lugar que se le ha dado a las mujeres, que sí ha sido un campo de inequidad, Carlos, y que no podemos negarlo dentro de nuestra disciplina y dentro del mundo entero. No es Sí, solamente un tema de la disciplina, sino un mundo patriarcal que ha conminado a que se escuchen mucho más la voz de los hombres, e incluso la voz de algunos homosexuales también fueron acalladas. sí. Algunos psicoanalistas se oponían a la idea de homosexualidad, que luego tendió a bien problematizar Freud, y que entonces, como bien dices, él no pensaba la homosexualidad como patológica ya, propiamente hacia el Sí, 35, pero pues ya sabemos, Freud sí, muere en el 39, pues ya tenía una oportunidad para hablar finalmente de un montón de cosas distintas, pero por ahí en medio de estas circunstancias hubo gente muy importante, hasta Breuer, se sí, oponían a las cuestiones que los llevan a la diferencia con Freud, sobre el tema precisamente de la homosexualidad, e incluso algo parecido le sucede a Lacan, cuando él tiene que salir de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y por un tema también que correspondía a la dinámica de la homosexualidad, ajá, porque él exacto. no la pensaba tampoco Y como le sucedió también patológica. a Carlos Jung, ¿no? Y muchos se salieron de esa escuela. Carlos Jung siguió hablando de que el hombre tenía esa bisexualidad y siguió haciendo su psicología analítica. Pero en esa cuestión, Freud estableció estas otras postulados, ¿no? En tres ensayos. Cabe decir hoy en día que también una de las mujeres contemporáneas importantes, a mi parecer, es la doctora Cristina Hark, que ha hecho un trabajo muy importante en cuestión de esa labor psicoanalítica, con su libro La Madre Estrago, ¿no? Que es uno de los libros Ujú. más profundos que ella tiene, dentro de Sí, sí, otros sí. tantos, ¿no? Sí, no, un trabajo interesante para decir, incluso con las personas con las que convivimos tú y yo, ¿no? Interesante pensar esta cuestión, y pensar un montón de autoras que han escrito, como dices, desde estas nuestras latitudes, desde estas
Pues sí, por ejemplo, Cristina, aunque no vive en México, es mexicana, desde nuestras cosmovisiones que nos pueden ayudar muchísimo más a pensar Así es. algunas guías reflexivas. Y creo que también hay premisas, Carlos, que también hay que decirlo. Por un lado, tú comentabas algo de la historia, de lo que ha sucedido con la construcción de lo LGBT. Puedo compartirte una cuestión personal, que es de alguna primera formación que intenté hacer en psicoanálisis. ¿Puedo compartirla, Carlos? Sí, nada más que por cuestiones técnicas nos quedan ahorita 2 minutos para un corte Ok, y empezaríamos. Entonces no sé si caben entre esos 2 minutos o si no lo esperamos, como tú dices. mejor esperamos, ¿Sí? mejor esperamos. Y vamos a regresar hablando sobre lo LGTB, ¿no? A profundizar en esa cuestión y sobre lo queer, porque hay mucha desinformación también actualmente de eso. Aquí en el canal pueden ver una entrevista que se hizo a una travesti y ella nos cuenta su historia de vida, ¿no? De cómo sufrió esa cuestión de rebelarse ante el mundo, de rebelarse ante a su padre, a lo social, a los amigos, ¿no? Porque los amigos es de que mira, ahí va el gay, ¿no? Y es un bullying tremendo. Sí, y ya escapa el bullying, ¿no? Porque incluso para quienes trabajamos con esta temática, el tema de las persecuciones, las personas que han Ah, tenido que sí, emigrar, exacto. que por ahí pues es muy interesante. Por ahí, bueno, ya lo mencionaré, ¿no? Y Para que no decirlo sigue, ahora acá, sigue no existiendo eso. chutármelo y decirlo Sí, mejor dentro de eso. sí, sí, ahí Que hay la una, experiencia ya hablaremos también ahí de compartida. una pulsión de muerte en algún momento en cuestión de este grupo, ¿no? Regresamos, si te parece, y mientras pues que la Bien, gente muy bien. vaya por un café, porque se está poniendo muy buena la cosa. Incluyéndome. Ándale. ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte para que también la gente pues, haya ido por su café o respectiva bebida, porque el tema se ha puesto muy interesante, ¿no? Hablamos sobre la homosexualidad eh, latente, ¿no? La homosexualidad franca, que estas dos cuestiones, hoy en día la sociedad lo llaman de que ya saliste del closet, ¿no? O no han salido del closet. En esa cuestión, mucha gente sabe que tiene algo latente, ¿no? Pero no lo quiere aceptar o hay una negación. Y la recomendación que se les da aquí en el canal es que siempre tengan un acompañamiento psicológico, una terapia, ¿no? Si no sea precisamente con un psicoanalista, pues con un psicólogo, pero se recomienda el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está de alguna forma creado para aquellas personas que están sufriendo. O sea, eso es algo fundamental. El psicoanálisis no es para todos, cabe decir. Debe haber esa consigna en un dolor psíquico, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Sí, bueno, yo creo que muchas personas en cualquier campo pueden optar por el psicoanálisis como un campo de trabajo, como dices, de sufrimiento o simplemente hasta para pensarse a sí mismo. Aquí llegan personas, estoy ahora en el consultorio, y llegan personas que me pueden comentar el tema de quiero trabajarme a mí misma, a mí misma, a mí misma, ¿no? Quiero trabajarme ahí y pues bueno, nos trabajamos desde ese lugar. Claro, puede haber siempre, pues, la vida no es jauja, puede haber un dolorcito, un dolorzote o un campo de verdadero sufrimiento. En el caso también que nos convoca lo gay, lo LGBT, lo queer, me parece que también tenemos que hacer un trabajo psicosocial, no solamente en la intervención clínica. Yo me he abocado mucho tiempo a dar talleres sobre la temática. Te estoy hablando, Carlos, de hace 30 y tantos años ya de trabajo, iniciando en el trabajo en VIH-Sida, pues Sí. hemos trabajado mucho con este campo Y que y también me creo olvidé que pudo mencionar haber. eso en tu trayectoria, porque sí es cierto, llevas mucho tiempo ya haciendo eso. Sí,
un campo ahí de intervención ahí que además me ha enseñado un montón para mi propia vida y que también en ese matiz es importante resaltar. A veces tenemos que pasar, algunos psicoanalistas pensarían que no tenemos que pasar por ahí, pero yo soy amigo del counseling, ¿no? ¿En qué sentido? Hay personas que llegan aquí y que no conocen ninguna cuestión de movimientos y claro que de movimientos LGBT, queer, y solamente han llegado a su lugar para pensarse. Sí, Y desconocen todo el movimiento que hay. Y yo, la verdad, tengo el atrevimiento incluso de plantear, primero podemos hacer un trabajo de counseling, ¿no? Un trabajo de consejería, y después nos pasamos y nos metemos acá. ¿Por qué, Carlos? Como en este y en muchos otros casos también de enfermedad crónico-degenerativa, que también trabajamos como tanatólogos por haber iniciado el trabajo claro. en VIH-Sida cuando el SIDA era verdaderamente, bueno, era considerado para aquel entonces un sinónimo de muerte. Sí, porque hoy Y por día no lo es así. desde luego que no lo es, aunque los casos se están subiendo de una manera desmesurada de un año para acá. Y bien, volviendo sobre estos elementos, si alguien que viva esto puede acercarse, hay muchos grupos, hay instituciones que nos pueden ayudar a pensar, incluso hay personas que dicen, tuvo un encuentro sexual, también, por ejemplo, hay términos como HCH, hombres que tienen sexo con otros hombres, por ejemplo, que tienen más riesgo que MSM, que sería mujeres que tienen sexo con otras mujeres y no necesariamente tienen esta dinámica de orientación sexual. A eso le llamamos expresión sexual diversa. Y la expresión sexual diversa, por ejemplo, de HCH, los hombres que tienen sexo con otros hombres y van a hacerse una prueba, por ejemplo, en la Clínica Condesa, que atiende antaño con ASIDA, donde yo hice algunas de mis prácticas, ¿no? Pues sí, como pasante. Y pues bueno, las personas se acercan para ver estados serológicos en las ITS, infecciones de transmisión sexual. Por eso es importante incluso este campo de consejería que me estoy dando permiso de poner aquí, que tú me estás dando permiso de poner, y las infecciones de transmisión sexual, que le cambiamos el nombre porque era en aquel entonces, le llamábamos ETS, enfermedades de transmisión sexual, y le cambiamos infecciones de transmisión sexual para quitarle el correlato que tenía el VIH, específicamente el VIH, ¿sí? Y ahora las infecciones de transmisión sexual, que pueden ser sífilis, gonorrea, VIH, VPH, etcétera, y que, bueno, afectan de manera diferente también a los cuerpos. Algunos se viven de una determinada manera, otros se viven de otra, y pues bueno, también hay distintas maneras de que eso se ha pensado. También pueden acudir a estos centros y no solamente acudir con nosotros, porque obviamente ninguna psicoterapia ni ningún trabajo psicoanalítico puede ser pensado como una panacea, ¿no? Y creo que por eso es que No, no puede lo venir sabemos bien todo, claro. también un trabajo de counseling. Y también cabe decir que, bueno, yo te lo comento como un brevario que ahí tengo, cuando fue la pandemia, yo veía diario de Gatel, ¿no? Las informaciones de Gatel. Y a mí me sorprendió una vez cuando, Gatel dijo, es que es increíble que muchos que los analizamos no sabían que tenían SIDA, ¿no? Y a su mismo tiempo eran casados o así. Entonces hay una Bueno, desinformación, claramente, ¿no? ¿no? Hay una desinformación, no me gusta llamarla ignorancia, porque hay una desinformación que acarrea, Desinformación. acarrea problemas a gente que no tiene nada que ver. Uh-huh. Y eso, Sí, que algunas personas se enteraban ahí, se te van, yo no recuerdo este dato. Bueno, algunas cosas ahí con el comportamiento de Gatel no me gustaron mucho, pero podemos pensar las cuestiones estas donde sí, en el campo que se nos hizo familiar después de la pandemia, la cuestión de la comorbilidad.
comorbilidad existe en varios campos, Sí. tanto a nivel físico como a nivel mental. También en psicología, en psicopatología, hablamos de comorbilidad cuando coexisten psicopatologías diversas y están convergiendo, Y ¿no? cuando hay En un mismo individuo. conductas de riesgo, ¿no? También le llaman. Bueno, en este caso, más que conductas de riesgo, también creo que puede ser pensado específicamente cuando sí se identifica un campo más o menos psicopatológico, que no es por donde circulamos tanto los psicoanálisis, ¿no? Los psicoanálisis no diagnosticamos, no ponemos estas Sí, cuestiones, seguimos etiquetas, ¿no? ciertos parámetros en el ámbito lacaniano, sabes, nos guiamos por la vía tripartita de neurosis, psicosis y perversión, más o menos como una guía Así es. general, pero no para diagnosticar. Sí, no, no Alguien me diagnosticamos. preguntó el otro día de por qué no le daba un diagnóstico, casi inquiriendo de, Ya es. tiene que darme un diagnóstico, ¿no? Sí, yo tenía una paciente que decía, no, es que yo quiero que me diga qué tengo, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué la necesidad de saber qué es lo que tienes exactamente? Y yo le decía, yo te puedo decir qué tienes, pero te vas a quedar con una idea y te vas a hacer ¿cómo se llama? Una etiqueta, un sesgo y vas a estar buscando información, te vas a hacer más susceptible a eso que ya tienes. Uh -huh. Por eso no damos diagnósticos, ¿no? Para introducir, ¿no? Los que no sepan, LGTB, ¿no? Es lesbiana, gay, bisexual, travesti, ¿no? Ahora, ¿qué es lo queer? Lo queer no es una O identidad, transgénero. Creo que ahí cabe o más lo transgénero también, transgénero, exacto. que también se habla de LGBTTIQA, Sí, exacto. eh, entonces, o LGBT plus, para omitir el otro elemento, ¿no? Todos los Sí, transgéneros. perdón, te interrumpí. Lo queer no es una identidad, es una posición frente a la identidad, ¿no? Es un movimiento teórico, político y subjetivo que cuestiona la idea de que exista una forma normal o natural o correcta de vivir un género. Es el deseo de un cuerpo, ¿no? No fija identidades, las desarma. Mientras las etiquetas LGTB nombran orientaciones o identidades específicas como gays, lesbianas, trans, lo queer apunta a lo que se escapa de cualquier etiqueta, a lo que no encaja del todo, y de alguna forma es lo raro, lo que no entra en la norma, pero también puede ser lo que no da, lo que no queda atrapado, ¿no? Ok. ¿Cómo ves, José? Mira, me parece más o menos cercana a lo que han sido los movimientos queer. También quisiera resaltar algo bien relevante. Una cosa son los movimientos y otra las teorizaciones queer. Unas son también los movimientos en Sí, torno al género, los movimientos feministas, y otras son las teorías feministas y las teorías con perspectiva de género, o las teorías de género. y hay Eh, tantos feminismos como no se sabe, ¿no? Sí, así es. Y también en este campo LGBT también hay multiplicidad de corrientes, multiplicidad de pensamientos. Pero lo que quiero rescatar es que todas nacieron con un ámbito de acción. Incluso nuestro trabajo psicoanalítico creo que puede pensarse como una acción todo el tiempo deviniente, como un campo de acción donde el otro nos va a narrar lo que sea, nos va a narrar distintas cuestiones. Y es importante, sí, buscar también los tres elementos para hablar precisamente de lo queer, que me parece que tiene un carácter fundamentalmente, como lo acabas de narrar, Carlos, político. Es una acción política de colectivos, nació como una acción política y luego pasó a ser una teorización muy Así es. importante, interesantísima, que invito a todo el mundo a leer. Sin embargo, ahí en este trecho donde nos seguimos hablando, en ocasiones perdemos algo de lo que fue el inicio del movimiento. Por ejemplo, lo gay, que era como se nombraba antes a todo lo LGBT, cabía dentro de lo gay, como podríamos pensar en el porfiriato, la cuestión de los 41, la Ajá, película por ahí la tenemos, la del baile de Joker. los 41, y que pues todo estaba metido en un mismo saco. Hoy, afortunadamente, Ya. tenemos una oportunidad para reconocer singularidad de cada una de estas cuestiones
y vuelvo sobre lo que comentaba. Una cuestión es la orientación sexual, que ya lo decíamos, la orientación sexual es el deseo erótico, el deseo de tener un encuentro sexual por alguna persona. Desde ahí es donde se puede pensar persona de lo que puede ser el género que te fue asignado al nacer, identificas con uno igual entre comillas, o semejante, y entonces también te puedes identificar y desear también al otro, al propio, etcétera, desear a personas que se travisten, por ejemplo, etcétera, ¿no? Una multiplicidad de cosas. Ahora, también existe la identidad, importantísimo para mí y yo creo que para la comunidad LGBT, diferenciar orientación de identidad. Orientación es el plano de encuentro sexual. La identidad es cuando alguien no se identifica, por ejemplo, las personas transgénero no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer. Sí, esto es muy importante. Dentro de la identidad cabe algo que no sé si todo el mundo ha escuchado, pero es el tema de los cisgénero. Los cisgénero, alguien lo puede pensar como idéntico a heterosexualidad, para mí no propiamente, pero designa lo que se parece a la heterosexualidad. Los cisgénero es quien se identifica con el género con el que le fue otorgado al nacer o previamente, como lo comentaba al inicio de la entrevista, ¿no? Como fue propuesto desde algún lugar y entonces desde ahí es que se le asigna. Esta dinámica identitaria puede no tener que ver por cómo tengan las personas sus orientaciones sexuales. Sí, son cosas diferentes. Hay un tercero, el de las expresiones sexuales que comenté hace un momento. Las expresiones sexuales pueden ser de alguien que le apeteció una noche travestirse y lo puede hacer de manera consuetudinaria o no, o fue una experiencia diversa, como alguna vez se comunican las parejas y me dicen, es que mi chico, mi novio, descubrí que se traviste los fines de semana. Ok, porque lo quiere ver. Es una expresión propiamente, es solamente una expresión también identitaria, ¿no? No tiene propiamente también un matiz. Esa persona no se identifica, por ejemplo, como transgénero, ni se identifica, obviamente, con una orientación sexual diversa como se lo llama. Entonces están estos tres elementos que son muy importantes que sean dichos. Lo queer, como bien lo trajiste, fue un movimiento político, igual que lo gay fue un movimiento político. Como Javier Sáenz lo trae en un texto muy interesante que invito a leer, Teoría Queer y Psicoanálisis, que además hace un muy buen resumen de algunas teorizaciones psicoanalíticas y con capítulos muy breves que permite que podamos estudiar tanto al psicoanálisis como al devenir de la teoría queer. Nos puede contar cómo en algún momento nacen los movimientos gay con una dinámica política y que hoy, algo de lo que nos cuenta y que es bien sabido, que hoy se volvió también lo gay, se ha vuelto un campo capitalístico tomado por el neoliberalismo y que entonces nos lleva también a la dinámica del gay friendly, ¿no? Que por empezar suena medio raro, ¿no? Porque ¿por qué tengo que ser tu amigo? Sí. Otra vez marcando la diferencia. O más bien te tengo que aceptar, nada más no tengo que aceptar. Y además pagas porque yo te acepte, porque soy gay friendly en este restaurante, ¿no? O en esta discoteca o en este antro. Me parece que con esto hay que poner mucha atención porque algunos de estos movimientos perdieron esto y se volvieron capitalísticos. Algunas colectividades gay, por ejemplo, son bastante transfobas o misóginas, por ejemplo. Y también eso se puede trabajar aquí en un espacio analítico. También puedo inquirir cuando escucho estas dinámicas y es parte de la evolución de un trabajo analítico de cada individuo. Así es. También cabe decir que lo queer
se mueve, donde el deseo no tiene forma fija, ¿no? Lo queer se interesa por lo fluido. De alguna forma son personas que no se ¿Por qué? identifican ¿Se con un identifica género por qué? concreto. Perdóname. ¿Perdón? Es que no te escuché, perdóname. Lo queer se interesa por lo fluido, ¿no? Por esta fluidez, no se queda estable. Algunas personas que no se identifican con un género concreto, ¿no? Son prácticas que no corresponden a lo esperado, ¿no? Y de alguna forma son modos de gozar o de disfrutar que no se alinean con ser hombre, ni mujer, ni hetero, ni, ¿no? Ni homosexual también. Entonces, de alguna forma tienen estos tintes. Yo recuerdo ahorita a uno de los integrantes de Kiss, no recuerdo el nombre, porque pero uno de ellos tiene esta tendencia, ¿no? De repente veías como que su transformación a través de los años y hoy parece una mujer, pero no, él no se identifica con una mujer, o sea, él no es gay ni su apariencia es como que femenina. Y dices, así soy fluido, ¿no? En esa cuestión, ¿tú qué piensas de eso? Sí, que va en el tercer elemento de identidades con una multiplicidad, donde ya no cabe propiamente la orientación, sino como una Exacto. expresión de género alternativa. Recordando orientación, ¿no? Y en otra parte, identidad, y aquí una Identidad o expresión. Me expresión. parece que es donde cabe en este hombre, ¿no? Sí es. Y O así esta hay persona, para ponerle persona. esa persona, ¿no? Actualmente hay muchas de las nuevas generaciones tienen esa tendencia, ¿no? En la que dicen, no me digas, no me digas, muchacho, o no me digas muchacha, ¿no? Esa cuestión, ahí hay un roce cultural transgeneracional porque los de otras generaciones dicen, "No, es que ya no saben ni qué son, ¿no? Si son hombres, mujeres o dicen o unicornios. Y Y qué fuerte, ¿no? hay una lucha ahí de querer entender una generación con la otra, pero entre esa lucha hay mucha violencia también, ¿no? Se gesta un campo de violencia, por ejemplo, entre padres e hijos, pero también escucho ahora cómo algunos niños, adolescentes y jóvenes educan o dan un campo de entendimiento a la adultez, a otras generaciones que les precedieron y les están contando cuando alguien le puede llegar a decir esas palabras que antaño fueron tan fuertes, ¿no? Como ese es marimacha, ese es Sí, maricón, etcétera, de papá, por favor, mamá, a estas alturas tú vas a hablar así, es mi amigo, es mi amiga, es mi sí, amigue, ¿no? Claro, no es todo el como, mundo quiere ser llamado así. Algunas usuarias, usuarios que están aquí, de pronto me dicen, a mí no me gusta la E, no me gusta llamarme ahí, mm, incluso es un campo neutral, ni A, ni eh, O, ni E, sí, ¿no? otro. Un campo Bueno, hay que trabajar conforme llega a cada singularidad. Eso es lo rico del psicoanálisis, así es. que nos podemos poner a dialogar con cada subjetividad en particular. Y eso es lo rico del diálogo, porque yo siento que a las generaciones, a todas nuestras generaciones, nos hace falta un diálogo, establecer vínculos, porque creemos que los que escuchan reggaetón escuchan pura mierda, ¿no? Que lo mejor era Exacto. el metal o que la salsa, ¿no? Y que Ujú. antes eran verdaderos hombres, que ahora ya hay puros, ¿no? Entonces, de cierta forma nos hace falta un diálogo para entender el deseo del otro, porque Exactamente. va Y cambiando. aceptar que el otro desea como desea y que no tiene por qué el otro transformarse en el deseo de lo que yo pienso. Finalmente, solo desde mi campo de visión, desde mi campo cultural y desde mi experiencia personal. Y yo desde ahí puedo interpretar el deseo del otro, que duro. Creo que la cultura en general puede aprender a ver que esto puede ser radicalmente diferente. No tenemos por qué ver al otro y pedirle que tenga una estructura deseante, una estructura de deseo desde nuestro lugar. Finalmente ellos no lo eligieron, nosotros no lo elegimos y desde esa humildad entonces poder ver al otro. Por Exacto. otro lado, te comentaría sobre la cuestión queer,
creo que también es importante estudiarla, porque la verdad es que lo queer tiene muchísimos años. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, yo algunas teorizaciones las escucharía desde algunas autoras tan importantes como Lucy Irigaray, con el espéculo de la otra mujer, que utiliza a Lacan, sí, pero pensando desde una perspectiva feminista y que me parece que llega propiamente hasta lo queer. Al mismo tiempo, los movimientos queer ya estaban haciendo lo suyo. En 1973, ya lo que sería el DSM-2, ya se había cambiado cierta dinámica para quitar a la homosexualidad como una enfermedad, pero le dejaron la palabra trastorno. Y fue hasta 1987 que en el DSM-3R, cuando se le pone propiamente el nombre simplemente de homosexualidad y deja de aparecer como una taxonomía. Hoy tenemos un problema con lo trans porque sigue estando calificado como enfermo dentro del DSM, con todas las revisiones que se han hecho al DSM-5. Entonces, tenemos un reto, tenemos un reto porque cuando nos guiamos por manuales como el DSM, cosa que regularmente no hacemos los psicoanalistas, No. Es propiamente lo pensamos, dialogamos con lo que tengamos que dialogar, pero no nos compramos eso. Y yo invitaría a leer, por ejemplo, a quienes han bautizado la idea de lo queer, por ejemplo, a Teresa de Lauretis, a Evsep Kosovsky, con su epistemología, lo tradujeron como epistemología del armario, yo le hubiera puesto epistemología del closet, y más porque utilizamos mucho la dinámica anglófona, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Lo que pasa es que se tradujo en España, y son Teresa de Lauretis y propiamente Kosovsky, son quienes bautizan a la postura, a la teorización como queer. Sin embargo, el texto de Deshacer el género y del género, sobre todo el del género en disputa, que es el del género en disputa, es el que está hecho como, se ha pensado como la madre-padre de la teoría queer, pero aclara perfectamente Judith Butler en la reedición, aclara perfectamente, esta teorización se hizo a la par, ya lo habían escrito Teresa de Lauretis y Sedgwick Klosowski, lo habían erguido y al mismo tiempo estábamos escribiendo las tres. Entonces, qué maravilla, que también no tiene una dinámica de genealogía ahí, como dices, esta cuestión del lo que llaman el género fluido, que a veces sí nos puede servir para pensar lo queer. Entiendo lo fluido, se puede utilizar hasta Bauman como parte de esto, ¿no? A Sigmund Bauman en sociología, pero también podemos pensar la aceptación del deseo del otro. Se utilizó el término queer como un insulto, y desde ahí lo queer significa como mariquita, rarita, extrañito, extrañita, extrañite. Un contexto como de grotesque. Así es. Y esta es una respuesta irónica para decir, sí, soy queer y qué, ¿no? No sí, tanto a la mexicana, ¿eh? No es tanto a la mexicana, pero sí como una forma de burlarse de las taxonomías para decir, somos esto, tenemos un campo más fluido de deseo y ojalá tú lo puedas también comprender, aceptar, sí, o no solo aceptar, sino que te metas conmigo. Una posición de decir yo soy esto y estoy fuera de lo que tú no puedes ser, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, a Marilyn Manson, en algún momento, él se definía a sí mismo como andrógino, ¿no? Que tenía esa cuestión, a lo mejor artístico y lo demás, con su disco Mechanical Animals, pero él refería a esa cuestión de que él tenía esas dos entidades, incluso hasta su nombre parte de Marilyn por Marilyn Monroe, ¿no? Manson. Yo lo menciono porque esa cuestión de alguna forma es auténtica en él, y él mostraba esa cuestión ambigua en un solo cuerpo, ¿no? Esto de lo fluido,
se ve también mucho en los tintes de David Bowie, por ejemplo, ¿no? Que ¿En un los poco qué, perdón? teatral, ¿perdón? Perdón, es que no te escuché, discúlpame. Sí, es que esto de lo fluido se ve, o se observa mucho, por ejemplo, en artistas como David Bowie, Ah, ¿no? Que él ah, tenía esa cuestión, David Bowie en su momento era un ser muy afeminado, por así decirlo. Estéticamente parecía una mujer, ¿no? Y él aprovechó eso, precisamente, bueno, estéticamente para su época. para su Hoy época. tendría, hoy Exacto. tendría otro matiz. También se le llamó andrógino, nada más que a mí esa palabra de andrógino me hace ruido porque andro, hombre, y me hace Viene muchísimo ruido. Por eso es que preferimos, por ejemplo, de hoy Platón, otros ¿no? matices en la dinámica queer entre ellas, porque, pues sí, David Bowie, bueno, un gran artista que además hay que leer mucho, por ahí hay algún texto queer en torno a Bowie, es muy, muy interesante. Y pues bueno, podríamos pensar también, por ejemplo, la dinámica intersexual, que a lo mejor para alguien no cabría dentro de estos tres elementos que yo mencionaba, orientación, identidad y expresión. También la intersexualidad puede ser una cuestión muy importante porque antes se le llamaba hermafroditismo a la Exacto. no claridad, entre comillas, la no claridad en un genital específico para definirlo como hombre o como mujer. Hoy afortunadamente podemos decir, hay multiplicidad de maneras. ¿Quién sabe? Igual y yo produzco más hormonas femeninas, más masculinas, y como dices tú, de acuerdo a nuestra actividad, de acuerdo a nuestra alimentación, de acuerdo a todo esto, Así es. podemos pensarlo. Entonces, me parece que hay que problematizarlo desde muchos lugares. También está algo que es interesante, el término asexualidad, que creo que le puede hacer mucho ruido al psicoanálisis, porque lo pensamos todo como Así un es. campo sexuado, ¿no? Y creo que podemos escucharles, y escuchar a estas personas que nos dicen propiamente yo soy asexual y pues bueno, no se está teniendo un encuentro sexuado o no se identifican Así es. específicamente con un campo de erotización Ujú. particular, bla, 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 y lo viven ahí. Antaño Quiero eso decir se que, hubiera patologizado, ¿no? Y yo creo sí, que hoy tenemos otras derivas para pensar. sí, y cabe decir que muchos pacientes dirán que no han tenido a lo mejor una relación sexual, ¿no? Hay personas que no tienen relaciones sexuales hasta los 50, ¿no? Entonces dices, Así es. no es algo que esté normalizado, ¿no? Ni que sea tan común, pero existen ese tipo de gente. Así es, así es, y que no solo estas personas, algunas pudo haber sido por represión, historia de Así es. vida, pero en estos casos de la sexualidad, quien ya ha elegido, o como decíamos, siguiendo la premisa de la orientación, considera que su orientación es la asexual, solamente se la puede pensar desde su lugar y no como Así un es. campo represivo como podría pasar antaño de alguien que no pudo, tuvo a lo mejor una historia desafortunada para Así no es. tener una vida sexual activa, etcétera, ¿no? Hoy puede ser eso interrogado de manera bastante alta y para eso sugiero también hasta personas como quien se ha untado testosterona, como primero era Beatriz Preciado, hoy Paul Preciado, que sugiero muchísimo leer a Paul Preciado, también pude interactuar con entonces ella, aunque ya la hablaba yo en masculino, en Barcelona, igual que con Javier Sáez, pude platicar con ellos en vivo cuando hice mi estancia de 5 años por allá, y donde Paul Preciado, pues bueno, es alguien que hay que leer como un texto como el manifiesto contrasexual, poder leer el texto Yonki, poder leer Dispuria Mundi, que a mí me parece un texto que surge en la pandemia, cuando incluso vive Paul la dinámica donde está a punto de morirse de COVID,
Y hay un montón de elementos, también donde cuenta en Apartamento en Urano, va contando su propia experiencia de tránsito de un lugar al otro, de cómo vivir, incluso algunas cosas que yo conocía, como su perrita, que la conocí en algún momento y después ya falleció, incluso los ámbitos que, bueno, eso no es campo de nuestro interés, cambio de pareja, pero es porque aparece mencionado y incluso quien le hace el prólogo de Un apartamento en Urano. Me parece que si hay un pensamiento disruptor, puede ser ese, el de Virginie Despentes también, puede ser muy interesante. Estos están en el correlato, por ejemplo, español. En México, por ejemplo, hay muchísimos escritos, muchísimos escritos. Me gusta uno que no tiene tanto tiempo, que es el que se llama Queer y Queer, que queer sería en la parte en inglés, y el otro queer con C-U-I-R, y donde dicen, ¿por qué no queerizar? Por ejemplo, dice Víctor Ortiz, ¿por qué no queerizar y ponerlo en el sentido mexicano? Ya ni siquiera en español o latinoamericano solamente, sino en el español mexicano, ¿cómo queerizar para nombrarnos a nosotros mismos? Para descolonizar o decolonizar también aquellos términos que nos hubieron llegado de otros lares y que también tú sabes, muchos movimientos LGBT, movimientos queer, se han adherido a los movimientos de raza, a los movimientos de personas marginales, también obreros, obreras, etcétera, y han hecho esa lucha para visualizarse de manera conjunta, y entonces han hecho un equipo bien bonito donde hay una multiplicidad de identidades conjugadas, dialogando y apoyándose unas a otras, no siempre con la mejor fortuna, hay veces que tuvieron su desencuentro en los 70s, pero merece la pena de ser rescatado, Carlos. Así es. Esa cuestión es muy interesante, ¿no? También recomiendo, por ejemplo, el libro de Tipo Gay, ¿no? Donde habla de la heteronormatividad y psicoanálisis de Jorge Reiter, ¿no? Así es. Ya es que se nos ha acabado el tiempo, se nos está acabando el tiempo. Para ir terminando, no sé si quisieras ir concluyendo, nos quedan 4 minutos. 4 minutos. No, pues primero agradecerte, Carlos, la oportunidad de hablar de este tema que resulta tan importante, es primordial para algunas de nosotras, para algunos de nosotros, para algunos de nosotras. Y, por ejemplo, hay uno de los textos que se agradece, como dices, es el de Jorge Reiter, con quien hemos podido comunicarnos, maravillosa persona. Y creo que algunas de las cosas que tenemos que hacer como psicoanalistas es pensar, leer y jugarnos mucho en otro lugar. Las personas que trabajan en el mundo psi, informarse mucho acerca de esto, perder nuestros juicios y prejuicios, que eso creo que es lo primero que tenemos que desmontar. Y cuando escuches algo del orden divergente, entonces pregúntate primero por ti. Como analista, los analizando, las analizandas nos están contando su vida, no la tuya. Exacto. Es como una frase que decía, muchos dicen que mis amigos son gays, lo único que sé es que yo tengo amigos, lo demás es su intimidad, ¿no? Así es, lo demás es su intimidad, pero fíjate, algo de lo que más nos cuesta, incluyendo, poco lo dijimos, pero incluyendo en la heterosexualidad. La heterosexualidad está propuesta como una cuestión donde mi deseo tiene que ser el tuyo y tus modos tienen que ser los míos. Hay que inquirir mucho. Pensamos la heterosexualidad como una sola cosa. Démosle gracias a lo LGBT y a lo queer para interrogar a lo heterosexual. Así es. Y darse la oportunidad de pensar un poco fuera de la norma, ¿no? Fuera de las normas. Y ya nada más para que nos des tus redes sociales y nos despedimos. Sí, muy bien. La red social ahora que estamos utilizando es únicamente una página de Facebook, psicoterapeuta Jorge Gómez Mancera, así lo pueden
encontrar. Aparecen en 2 niveles, no sé por qué me da una otra al abrirlo, creo que nos da, pero la que les aparezca con los videos, con los artículos de distintos lugares donde me hacen favor de publicar, en Late, que compartimos, Así es, también lapsos de color. en Revista Esquicia, en Vértice K, en distintos lugares donde nos han dado la oportunidad de publicar. Ahí pueden encontrarlos, o los videos, por ejemplo, en mis participaciones en Diálogos en Confianza en Canal 11, que me hacen favor de invitar Que de es muy tanto en bueno. tanto. Sí, te hemos visto ahí en varias entrevistas y muy buenas entrevistas. Pues yo agradezco Muchas mucho tu gracias. tiempo. Fue un honor para mí tenerte por acá y este es tu espacio. No, muchas gracias a ti, Carlos, por dar este espacio, y además porque fue una charla muy rica, se dio como charla, te agradezco. Así es, charla de cafecito, pero con un gran conocimiento. Exacto, qué lindo. Nos vemos. Muchas gracias. Pues te mando un fuerte abrazo, Carlos, que tengas excelente tarde. Gracias.